Continuando con lo que viene a ser el curso de trigonometría, tenemos el capítulo siguiente, que sería la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Significa conocer los ángulos agudos y luego conocer la longitud de quienes, de todos sus lados. Bueno, en este caso vamos a tener, o en esta parte vamos a tener tres, digamos, consideraciones, o tres casos particulares, ¿no? Bien, vamos a ir poniendo por acá paso a paso, ¿ya? Primer caso, ¿ya? Vamos a poner aquí conociendo, ¿ya? Conociendo la hipotenusa, hipotenusa y un ángulo agudo, ¿no? Y un ángulo agudo. Listo. Conociendo la hipotenusa y un ángulo agudo. Bien. ¿Cómo hacer eso? Vamos a ver. Dijimos acá nuestro triángulo rectángulo. Dijimos aquí nuestro triángulo rectángulo. Algo así. Listo, ¿no? Ahora, ese triángulo rectángulo hay que conocer o tener como datos tienes un ángulo agudo y la hipotenusa. Bien. Supongamos que el ángulo agudo sea alfa y que la hipotenusa sea el valor de área. El dato es A y A. Bien. ¿De qué manera se puede conocer entonces el valor de esta X, de ese cateto opuesto a alfa y del cateto adyacente? Entonces, como nosotros tenemos ya, digamos, conocidos el valor de la hipotenusa que es A y el ángulo que es alfa, al ser un ángulo conocido alfa, prácticamente uno puede obtener las áreas trigonométricas, ¿no? Es decir, ¿no? Acá, del gráfico, vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Del gráfico. Del gráfico decimos, ¿no? Vamos a tomar acá una función trigonométrica que nos, digamos, que nos relacione x, a y a por cuadrado, ¿eh? Bien. ¿A qué va a ser igual aquí? El seno de alfa. Seno de alfa, en este caso particular. Seno de alfa siempre será cateto opuesto sobre la hipotenusa que es A. Bien. Yo en adelante, ¿cómo se va a hallar x? ¿Cómo se va a hallar ese cateto opuesto? Que es mi incógnita, ¿por qué? Porque los datos son A y alfa, ¿no? A pasará a multiplicar, o sea que x sale entonces A veces el seno de alfa. A veces que el seno de alfa. Listo. Acá tengo mi primera expresión que me está pidiendo, o que me está, digamos, dando a entender el cálculo de qué, del cateto que se pone a ese ángulo alfa, ¿no? Conociendo la hipotenusa y justamente ese valor de alfa. Análogamente, ¿ya? Vamos a aplicar por acá también el coseno. ¿Ya? ¿El coseno de qué? El coseno de alfa. Coseno de alfa sería en este caso cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, esto vendría a ser así. Y sobre A. Entonces, despejando Y sería A veces el coseno de alfa. Ponemos aquí Y igual A veces el coseno de A. Listo. Acá aparece nuestra segunda expresión. Algo así. Muy bien. O sea, en general, ¿no? En general, ¿ya? Para hallar el valor, digamos, de X, ¿no? Siempre va a ser la hipotenusa, ¿por qué? Por el seno de A. Entonces, si quiero hallar Y, va a ser la hipotenusa por el coseno, ¿no? Recordando que el seno tiene que ver con quién, con el cateto opuesto y el coseno tiene que ver con el cateto adyacente. Bien. Vamos a colocar por acá, digamos, ejemplo, ejemplo. Bien, ejemplo, ¿no? Un decir nada más.
Si quisiéramos nosotros, digamos, relacionar, ¿no?, esto con lo que hicimos anteriormente, en el capítulo anterior, mejor dicho, digamos, acá le vamos a ponerle 37 grados, un decir nada más. Y la hipotenusa que estamos como dato, vamos a poner, digamos, 20, digamos. Ya. Bien. ¿Cómo se va a hallar X y cómo se va a hallar Y? Ahí tenemos que la expresión, ¿no? X sale siempre así. ¿Cómo sale? Esto va a ser que 20, la hipotenusa por quién? Por el seno de 37. Listo. Para hallar el cateto, ¿qué hago entonces? A la hipotenusa la multiplico por quién? Por el seno de 37. Acá la tengo, ¿no? La hipotenusa por el seno de alfa, en este caso 37. Y esto que está acá ya es conocido por nosotros ya. X, ¿cuánto sería entonces? 20 veces. ¿Cuánto vale el seno de 37 grados? Recordad, el seno de 37 va a ser 3 quintos. Seno de 37 siempre es 3 quintos. Ahí está, 3 quintos. Y mira, prácticamente acá ya se tiene el valor de X. ¿Cuánto sale X entonces aquí? Eso va a ser, a ver, quinta 1, quinta aquí va a ser 4 por 3, 2. Ya tienes, mira, el valor de X. Ahí, ¿ya? X igual a ¿cuánto? Igual a 2. ¿Ya? Listo. Ahí está, mira, ese ejemplo práctico, simplemente. Ejemplo práctico nada más. Bueno. El valor de Y. ¿Cómo darlo para aquí para calcular justamente aquí el valor de Y? Utilizando lo anterior, ¿no? Será la hipotenusa que es 20, la hipotenusa que es 20, multiplicado con ¿quién? Con el coseno, ¿no?, de 37 grados, ¿no? Y en este caso es cateto adyacente, tiene que ver justamente con el coseno de 37, ¿no? Ahí tienes, ¿no? 20 coseno de 37. Bien, acá ponemos Y igual 20 por... ¿ya? El coseno de 37 es un valor conocido, siempre es 4 quintos. Aquí va 4 quintos. Entonces tú ya puedes calcular acá el valor de Y, digamos, ¿no? Ahí está. El valor de ese cateto ahí. Y igual a cuánto entonces acá? Quinta 1, quinta 4. Por 4 eso va a ser 16. Ahí. O sea, en otras palabras, hemos resuelto el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque resolver significa calcular tienes todas las longitudes de los lados, ¿no? O sea, solamente faltaría X y Y, que no tenemos, y los ángulos internos, ¿no? 37, el otro va a ser entonces 53. Listo. Un ejemplo práctico, un ejemplo no vamos a considerar. Bien. Vamos a ponerlo ahora por acá, digamos, en general, sobre esta parte, ¿ya? En general. En general. En general, ¿no? Voy a buscar acá un triángulo rectángulo. Y le colocamos los valores respectivos. Ahí está. Si este ángulo fuese alfa, ¿no?, y este lado vale A, de frente acá, ¿qué se le va a colocar? El valor de A multiplicado con ¿qué? Con el coseno de A, ¿no? Y esta línea que se opone a ese ángulo será entonces el valor de A multiplicado con ¿qué? Con el seno de A. Listo. Ahí, ¿ya? Si tengo la hipotenusa y un ángulo agudo, prácticamente ¿qué es lo que hay en los otros lados, ¿no? Los otros catetos. Es en general. Ejemplo. O ejemplos, ahora sí, ejemplos. Ejemplo. Bien. Digamos acá. Veamos, ¿ya? Aquí. Bien.
Si yo acá tengo, digamos, un decir 20 grados, ¿ya? 20 grados, y que la hipotenusa, digamos, sea, digamos, 6, ¿qué haremos entonces? ¿No? ¿Cómo se resuelve utilizando esta expresión? ¿No? ¿Cómo hay el catético se pone a 20? Siempre va a ser la hipotenusa multiplicada con quién? Con el seno de 20 grados. Y este catético que se adyacente a 20, ya sabes que es la hipotenusa por quién? Por el coseno de 20 grados. Prácticamente, mira, ya hemos resuelto ese triángulo rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque además del seno de 20 grados y el coseno de 20 se puede conocer por tablas. Hay tablas trigonométricas que justamente me permiten, ¿no?, dar con los valores de quiénes, el seno y el coseno de ángulos que no son notables. O utilizando acá, digamos, también puede ser una calculadora científica, ¿no? Ponemos seno de 20 y coseno de 20 y nos sale el valor respectivo. Ya podemos operar y tenemos justamente quiénes, la longitud de los lados de ese triángulo rectángulo. Otro ejemplo que tenga, digamos, una forma diferente puede ser así. Algo así. Pero siempre debemos de tener como dato aquí a la hipotenusa y a un ángulo agudo. A la hipotenusa y a un ángulo agudo. Que el ángulo agudo sea, digamos, 47, ¿no? Y que la hipotenusa, un decir nada más, sea 8. Que la hipotenusa sea el valor de 8. Bien. Entonces, prácticamente ya con esto podemos dar con el cálculo de quién, de los catetos de ese triángulo rectángulo, ¿no? Bien, ¿cómo se hay el cateto que se pone a 47? Siempre es la hipotenusa, que es 8, multiplicado con quién, con el seno de 47 grados. Seno de 47 grados. ¿Y cómo se hay el cateto que es adyacente al 47 grados? Va a ser también justamente la hipotenusa, que es 8, pero multiplicado con quién, con el coseno, ¿no? Coseno de 47 grados. Coseno de 47 grados. Bien. Son prácticamente un ejemplo y dos ejemplos de esta parte primera, ¿no?, que es el cálculo de quién, o la resolución del triángulo rectángulo conociendo quién, la hipotenusa y un ángulo agudo. Segundo paso, o segundo criterio. Vamos a poner aquí número 2. Conociendo, digamos, un cateto opuesto, ¿ya?, y un ángulo agudo. Conociendo un cateto y el ángulo agudo, y el ángulo opuesto, mejor dicho. Conociendo un cateto y el ángulo opuesto. Si hablamos acá de triángulo rectángulo, acá tengo un cateto, el ángulo opuesto, ya sabes que siempre va a ser un ángulo agudo, ¿no? Siempre es un ángulo agudo. Bien. Pensamos un ejemplo parecido al anterior, que debería ser este de aquí. Muy bien. ¿Ya? 90 grados a 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener, digamos, aquí de datos? Hay que tener, dice que un cateto, particularmente acá voy a poner a este cateto B, digamos, un cateto y quién más, y el ángulo agudo opuesto, y el ángulo opuesto nada más. Voy a poner, a ver, T. Entonces con eso vamos a dar con el cálculo, pero ¿de quién? Tanto el otro cateto como de la hipotenusa. Vamos a poner por aquí X, y acá voy a ponerle Y. X. Muy bien. El dato es el cateto B y quién, y el ángulo opuesto T. Vamos a poner aquí entonces del gráfico. Del gráfico. De este gráfico, ¿qué es lo que se debe observar, ¿no? Hay que tomar una función trigonométrica para quién, para T. Vamos a ver entonces por aquí, ¿ya? Puede ser así, no puede ser, digamos, tan
tangente de teta, ¿no? Tangente de teta igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Acá sería x igual a ¿cuánto? B sobre la tangente de teta, ¿no? Bueno, lo normal es que la función trigonométrica aparezca arriba, o sea, vamos a colocar acá al revés. O sea, como dice, ¿no? Ya no a tomar la tangente, sino a tomar la cotangente, ¿ya? Bien, tenemos por acá decimos, ¿ya? Cotangente. ¿Cotangente de quién? Cotangente de teta. Aquí es igual a cotangente de teta siempre. Cotangente de teta va a ser en este caso cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y de ahí rápidamente sale el valor de x. X. Bien, decimos acá entonces, ¿no? X, su valor será así, ¿no? B veces la cotangente de teta. B veces la cotangente de quién? De t. Ahí está. Primera expresión que nos permite dar con el cálculo de quién? Del cateto adyacente, ¿no? A un triángulo rectángulo. Remarcamos eso. Remarcamos eso. Bien. Siguiente función trigonométrica. Siguiente función trigonométrica. Vamos a ver, ¿ya? Aquí es igual, digamos, la hipotenusa sobre el cateto opuesto, esa es la cosecante, ¿no? La hipotenusa sobre el cateto opuesto, eso viene a ser la cosecante. O sea, voy a tomar por aquí ahora la cosecante. ¿Cosecante de quién? De teta. La cosecante de teta siempre es la hipotenusa sobre el cateto opuesto a ese ángulo T. O sea, acá Y sobre B. ¿Y listo así nada más? Entonces, el valor de esa hipotenusa que es Y, será entonces B veces la cosecante de T. B veces la cosecante de quién? Tenemos estas maneras acá remarcado, ¿no? Lo que acabamos de obtener, lo que se acaba de obtener. Listo. Bien. Bueno, pues ejemplo práctico, algo parecido a lo que hicimos aquí, ¿no? Pero con referencia al cálculo número 1, ¿no? Bien. Acá hacemos lo siguiente, ¿no? Ejemplo, así nada más, ¿verdad? Ejemplo. Pero por ahora no vamos a utilizar ese ángulo de 7 grados, sino otro valor, digamos. Este valor de aquí. De 30 grados. De 30 grados. 30 grados o 60 grados, ¿no? Bueno, vamos a poner por acá, ¿ya? 30 grados. Listo. Eso viene a ser ahí 30 grados. O sea, hay que tener en este caso particular como datos un ángulo y el cateto opuesto, ¿no? Un ángulo y el cateto opuesto. Supongamos que el cateto opuesto sea 8. Bien, ¿cómo será para poder hallar la hipotenusa? ¿Y qué más? Y el cateto justamente adyacente, ¿no? El cateto adyacente, ¿ya? Bien, si queremos hallar acá la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es Y. Ahí está, Y, esta es la hipotenusa, ¿no? Pero aquí la hipotenusa es X. ¿Cómo tendríamos? ¿Cómo sería el valor de la hipotenusa que es X acá y Y acá? B, que es el cateto opuesto al ángulo, en este caso que es 8, multiplicado con ¿quién? Con el valor de la cosecante, ¿no? De ese ángulo, ¿no? La cosecante de ese ángulo. Tenemos aquí entonces la cosecante. ¿La cosecante de quién? De 30 grados. ¿Cuánto será la cosecante de 30 grados? Recordando, ¿no? ¿Cuánto es la cosecante de 30 grados? Acá es 8 veces. Ya. Cosecante de 30 grados siempre es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa sobre el cateto opuesto a 30. El cateto opuesto a 30 es 1. Y acá va a ser entonces 2. Listo.
prácticamente tengo valor de quién? De X, ¿no? Vamos a poner esto con tinta roja, ¿eh? 8. Entonces, X es igual a cuánto? A 16, ¿no? Hay una primera expresión. X igual a 16. La segunda parte, ¿no? Para poder hallar ahora el cateto adyacente a 30 grados, ¿no? Acá tengo el cateto adyacente a 30 grados que dice y B con tangente de T. Bien, por acá decimos entonces ahora Y, ¿no? Y será B, que es el cateto opuesto a 30 grados, pero multiplicado con quién? Con la cotangente de 3. 8 por la cotangente de 30 grados. Bien. La cotangente de 30 no es más que cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente a 30, raíz de 3. Cateto opuesto a 30 es 1, ¿no? O sea, raíz de 3 simplemente. Bien. Vamos a ver acá la siguiente, ¿ya? Vamos a poner aquí entonces Y es igual a 8 veces, ¿no? La cotangente de 30, cuyo valor es raíz de 3. Prácticamente ya está ya. Resuelto, digamos, este ejemplo, ¿no? Entonces, acá decimos de que Y será cuánto? 8 sobre la raíz cuadrada de 3. Bien, ahí está. En general, como hicimos en ese paso número 1, ¿no? En general, vamos a poner esto. En general. En general. Pero ¿qué debe suceder? Cada vez que uno tiene, digamos, un triángulo rectángulo, tiene un cateto y el ángulo opuesto. Veamos. Dibujamos acá nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Un poquito más abajo nada más. Generalmente. Triángulo rectángulo aquí. Acá también. Acá tenemos el ángulo de 90 grados y el dato, ¿ya? El dato viene a ser ahora ¿quién? El cateto que supone un ángulo, ¿no? El cateto y el ángulo opuesto, B y T. Bien, ahí está. ¿Cómo se hay entonces acá la hipotenusa? Rápidamente será B por la cosecante de T, ¿no? La hipotenusa acá va a ser entonces B por la cosecante de ¿qué? De T. ¿Y cómo se va a hallar ese cateto? El otro cateto adyacente a θ, B por la cotangente de T. Va a ser entonces B, multiplicado con ¿qué? Con la cotangente de θ. Cotangente de θ. Listo. Bien. Entonces, en los ejemplos prácticos, referentes a esta parte, ejemplos, lo vamos aquí, ejemplos, ahí está, ejemplos. Bien, solamente es cuestión de obtener un triángulo rectángulo nada más, ¿con quién? Con el valor de la hipotenusa de un cateto y del ángulo opuesto a ese cateto. Vamos a aplicar lo siguiente, ¿ya? Bien, ¿qué pasa si tenemos este triángulo rectángulo? Algo así. Colocamos aquí 90 grados. Para el 90 grados decimos entonces que esta línea va a ser, digamos, un dato, decir nada más 5, y que el ángulo opuesto, digamos, tenga como valor, un decir también, 17 grados. Entonces, prácticamente tú ya puedes completar ese triángulo rectángulo ya, ¿no? La hipotenusa que se obtiene en ese triángulo rectángulo será entonces ¿cuánto? El cateto dado que es 5, pero multiplicado con ¿qué? Con la cosecante, ¿no? Con la cosecante del ángulo, que es cosecante de 17 grados. Y este otro cateto que es adyacente, será ese mismo cateto que es el dato, pero por la cotangente, ¿no?
por la cotangente de quién? Del mismo ángulo, cotangente de 17 grados. Bien. Otro, digamos, otro triángulo rectángulo, ¿no? Puede tener esta forma de acá, puede ser así, otro triángulo rectángulo. Yo puedo tener como dato, digamos, este cateto, ¿no? Que voy a ponerle, digamos, 23. Y este ángulo, un valor cualquiera, voy a ponerle a ver 67 grados. Ahí está. O sea, para el segundo caso yo debo de tener como dato un ángulo y el cateto opuesto. Rápidamente la hipotenusa. ¿Cómo se ve la hipotenusa? El cateto, que es el dato, que es 23, pero multiplicado con ¿qué? Con la cosecante. La cosecante de ese valor, del ángulo opuesto al dato, ¿no? 87 grados. Y finalmente el otro cateto adyacente a 87 grados es el anterior, el cateto dato 23, pero multiplicado con ¿qué? Con la cotangente. Con la cotangente de ese ángulo, ¿no? Opuesto al dato. Cotangente de 67 grados. Bien. Vamos a ver a continuación ahora el tercer caso, en el que debemos de tener como dato un ángulo y ¿qué más? Y el cateto adyacente a dicho ángulo. Bien, en el tercer caso, vamos a ver aquí, vamos a descubrir un triángulo rectángulo conociendo, vamos a ver, conociendo un, digamos, ángulo agudo, un ángulo agudo, y el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, digamos. Conociendo un ángulo, digamos, agudo, ¿no? Un ángulo agudo, ¿ya? Y el cateto adyacente. O sea, el cateto que está, digamos, junto a esta. Bien, dejamos para acá un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí, un triángulo rectángulo. Ahora ese triángulo rectángulo aquí hay que tener, como dato dice, un ángulo agudo. Bueno, pues, que sea el ángulo de aquí, que sea phi, digamos, que sea phi. Y ahora aquí hay que tener como dato un cateto adyacente, ¿no? Ya no es el cateto opuesto, es el cateto adyacente que va como dato. Ese cateto adyacente que va como dato, bueno, pues vamos a ponerle, digamos, C. Ahí, C. ¿Ya? Cateto adyacente, digamos que sea el valor de C. Bien. ¿De qué manera se va a hallar entonces las otras incógnitas, ¿no? Que vienen a ser el cateto opuesto a ese ángulo agudo y la hipotenusa respectiva. Vamos a ver, habrá que tomar acá una función trigonométrica, ¿ya? Una función trigonométrica, ¿no? Bien, la tangente, por ejemplo, a ver, el gráfico decimos aquí. El gráfico, mira, tangente de teta, tangente de phi, ¿no? La tangente de phi siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, X sobre C. X sobre C. Bien. ¿Cómo será entonces X sobre C? Despejemos aquí el valor de X, o sea, C pasará acá a multiplicar, ¿no? Y tenemos que ir a ver nuestra primera expresión. ¿No? X, que es el cateto que se pone ese ángulo de dato ahora, ¿cómo se consigue? El cateto adyacente que es multiplicado por la tangente de ese ángulo dado. Con la tangente. Con la tangente de quién entonces, del valor de X. Bien. Acá tengo, digamos, esta primera expresión. ¿Ya? Esta primera expresión. Muy bien. Ahora siguiente, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se consigue
consigue o a qué es igual, digamos, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Eso viene a ser la secante. Secante, voy a poner por acá ahora secante. ¿No? Pero secante de quién? Secante de phi. Secante de phi, ¿cómo se obtiene? La hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es en este caso C. Entonces, decimos acá, ¿no? El valor de Y, ese valor de Y, será siempre, ¿no? C lo multiplicamos con ¿quién? Con la secante de phi. ¿Listo? Remarcamos, mejor nos ponemos en un recuadro para no olvidarnos. ¿Cómo se consigue el valor de quién? De la hipotenusa en función de un ángulo agudo y del cateto adyacente, ¿no? A ese ángulo agudo. Bien. Ejemplo. Vamos a ver acá entonces. Ejemplo. Decir nada más un triángulo rectángulo, pero ahora acá yo lo voy a poner en 90 grados arriba. ¿Ya? Dice un ángulo agudo, ejemplo nada más, 60, ¿ya? Y a este dato, ¿ya? Se lo puede poner, digamos, 6, así nada más, 6. ¿Ya? ¿Cómo se ve acá? ¿Cómo se ve aquí? Ese cateto y la hipotenusa. Bien. ¿De qué manera se calcula la hipotenusa? Que es en este caso Y. ¿Cómo hallamos la hipotenusa? Mira, acá tenemos la hipotenusa. ¿Cómo es la hipotenusa? Sé que es el cateto adyacente, que es 6, multiplicado con ¿quién? Con la secante, ¿no? Con la secante de ¿quién deseamos de 60 grados? La secante de 60 grados. La secante de 60 grados ya es conocido. ¿Ya? ¿Cómo se consigue la secante de 60 grados? Esto siempre es la hipotenusa, que es en este caso 2, sobre el cateto adyacente a 60. El cateto adyacente a 60, ¿cuánto vale siempre? Vale la unidad. ¿No? El cateto adyacente a 60 grados siempre es la unidad. O sea, 2 vale eso. Y entonces por eso colocamos Y igual a 6 por secante de 60, su valor siempre es 2, ¿no? En otras palabras, Y vale 12. Ahí está. Acá hicimos esto, ¿no? Y es igual a 12. Lo marcamos ahí. Bien, ahora vamos a ver el valor de X. X viene a ser ahora el cateto que supone justamente ese dato, ¿no? ¿Y cómo se consigue el cateto que supone al dato? El valor del cateto dato multiplicado con ¿qué? Con la tangente del ángulo de dato. El cateto que es dato, que es 6, multiplicado con ¿quién entonces? Con la tangente. Ahí está. Con la tangente de ¿quién? De 60 grados particularmente. Y la tangente de 60 grados, ¿cómo se consigue? ¿O cómo es tangente de 60 grados? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de raíz de 3, cateto adyacente es 1, o sea, eso va a ser raíz de 3. Ponemos por aquí que X igual 6 veces. La tangente de 60 sale acá raíz cuadrada de 3. O sea, en otras palabras, el valor de X será así, ¿no? X igual a ¿cuánto? A 6 raíz de 3. Y remarcamos aquí y acá. Listo. Muy bien. En general, vamos a poner acá en general. Si hablamos acá en general, vamos a poner nuestro triángulo rectángulo, algo así, el triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo, uno creo que debe de tener de dato dice un cateto y el ángulo que está a su costado, y el ángulo agudo que puede estar al costado, ¿no? Algo así. Voy a ponerle, digamos, a este cateto C, ¿ya? Y este ángulo de aquí es el ángulo fijo.
Completamos entonces, ¿no? ¿Cómo se consigue la hipotenusa? La hipotenusa se consigue mediante C por la secante de F. Esto también es entonces C multiplicado con la secante de quién? De F. ¿Y cómo consigue el cateto que se pone al valor de phi? O sea, X. C por la tangente de F. Va a ser entonces C multiplicado con quién? Con la tangente de quién? Del valor de F. Prácticamente ahí ya he resuelto, ¿no?, ese triángulo rectángulo. De los ejemplos prácticos, como que tendría que ser así, ¿no? Si yo acá dibujo el triángulo rectángulo de esta forma, aquí. Ahora yo debo de tener un grado de dato, ¿no? Un cateto de dato, digamos, a ver, ya 8. ¿Y qué más? Y un ángulo agudo, ya, digamos acá 22 grados. ¿Cómo se resuelve, en otras palabras, ese triángulo rectángulo? Rápidamente así, ¿no? El cateto que supone ese ángulo que es dato, el cateto que supone el ángulo que es dato, el ángulo que es dato es siempre el anterior multiplicado con quién? Con la tangente del ángulo dato, ¿no? Este es el anterior multiplicado por la tangente de quién? Del ángulo dato, que es 22 grados. ¿Y cómo consigo la hipotenusa? El cateto dado por quién? Por la secante del ángulo dato. La hipotenusa, ¿cómo se consigue? El cateto que es el dato, ¿no?, multiplicado por quién? Por la secante, ¿no? Por la secante del ángulo que es el dato. ¿Secante de cuánto? Secante de 22 grados. En esta figura, acá digo que el ángulo es 90 grados. Aquí. Ahora acá voy a poner el dato, digamos que sea 32. Y que este ángulo, bueno, pues digamos que sea 29 grados. Ahí está. Tengo un triángulo rectángulo y tengo como dato un cateto y el ángulo adyacente a ese cateto. ¿Cómo se consigue el valor de la hipotenusa siempre? El cateto dato que es 32, multiplicado con quién? Con la secante del ángulo dato, o sea, el secante de 29 grados, ¿no? Repetir una vez más, secante de 29 se puede calcular, ¿no?, mediante, digamos, una calculadora científica o por tabla trigonométrica, ¿no? Y multiplicando los posteriores, prácticamente ya tendrías el valor de esa longitud de la hipotenusa. Este cateto que se pone al ángulo dato siempre es el cateto anterior, que es el dato, que es 32, pero multiplicado con quién? Con la tangente, ¿no? La tangente del ángulo dato, que es la tangente de 29 grados. Obtiene la tangente de 29 por tablas trigonométricas, multiplica por 32, prácticamente ya que obtienes entonces la longitud de ese cateto del triángulo rectángulo de 29 grados. Muy bien. Vamos a hacer por ahora un tema que tiene que ver acá con la resolución de los triángulos rectángulos. ¿Ya? Es el tema del cálculo del área de una región triangular. Vamos a hacer por aquí, área de una región triangular. Área de una región triangular. Área de una región triangular. Veamos. En general, ¿no? Si tenemos acá una región triangular cualquiera, cualquier tipo de región triangular, ahí está. Esta figura, ¿no? Si sobreveo la parte interna, prácticamente ya tendría por aquí entonces una región triangular, ¿no? Ahí está, una región triangular. Bien, para hallar el valor de esta área hay una fórmula trigonométrica, justamente nos expresa, ¿no?, esa superficie. Para eso necesitamos un ángulo interno, por ejemplo, este ángulo de acá, puede decir alfa. Y ahora debemos tener dos lados, digamos que este lado sea A y que este lado de acá sea B. Entonces, el área de esa región triangular, el área
de esa región triangular, ¿cómo se consigue siempre? Mediante el semiproducto de catetos, pero mediante el semiproducto de lados, ¿no? A por B sobre 2, semiproducto de lados, A por B sobre 2, pero multiplicado con quién? Con el seno del ángulo que está entre esos lados, ¿no? O sea, A por B sobre 2 multiplicado con el seno de eso. Y ya tengo acá la expresión para poder hallar el área de esa región triangular. Aunque esto de acá se vio ya en la parte de áreas cuando estudiamos el capítulo justamente de áreas en geometría plana, ¿no? Bien, pero vamos a demostrar ahora sí, ¿no? Este teorema justamente, ¿ya? Aplicado también en trigonometría. Vamos a poner por acá demostración. Aquí. Demostración. Dibujamos nuevamente nuestra figura. Dibujamos por acá nuevamente nuestra figura. Que viene a ser esta, ¿no? Ahí, ¿ya? Listo. Esta línea, o esta de esta, ¿no? Su valor va a ser, por tanto, va a ser B. Esta línea que vamos a sacar, esta línea que aparece aquí, su valor va a ser A, su valor va a ser A, ¿no? No se sabe cuánto vale la altura que le corresponde a ese lado A. Voy a rezar por acá la altura correspondiente a ese lado A. Altura correspondiente a ese lado A. Bien, voy a poner aquí entonces H. La altura corresponde a ese lado, ¿no? El otro ángulo dado es el valor de A. Por geometría, ¿no? La fórmula básica para poder hallar o para poder dar con el cálculo del área de una región triangular siempre es así. El área de una región triangular será base que es A, base A, por la altura que es H sobre ¿no? A por H sobre. Esto lo voy a reacomodar de esta manera, ¿ya? Área de la región triangular será un medio de quién? De A por H. Pero ¿qué sucede en este triángulo? Mira, se puede aplicar acá justamente la resolución de triángulos, ¿no es así? Porque mi incógnita es H, es una variable que tú has inventado, que hemos inventado en otras palabras. Pues por resolución en un triángulo rectángulo conociendo una hipotenusa y un ángulo agudo, ¿no? Una hipotenusa y un ángulo agudo. ¿Cómo si hay ese valor de H? Vamos a poner por aquí, ¿ya? Pero H es conocido. Hay este teorema que anteriormente hemos hecho, ¿no? H, ¿cómo se halla? Esto viene a ser B veces el seno de quién? Del ángulo opuesto, ¿no? B veces quién? El seno de quién? Del ángulo A. Ahí. B es igual a quién? A B veces el seno de A. Esta va a ser nuestra ecuación número 1, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Bien, la ecuación 2 vamos a repasar la ecuación número 1 para poder eliminar esa variable H. La ecuación 2 la ponemos acá en la ecuación número 1. Bien. Área de la región triangular, ponemos aquí área de la región triangular. ¿Cómo se consigue? Un medio ¿de quién? De A por H. ¿Quién viene a ser H en este caso? B por el seno de A. Ahí. Este es B por quién? Por el seno de A. Y prácticamente está esta expresión de acá. Ya tenemos aquí esta expresión entonces, ¿no? Por lo tanto, decimos aquí, ¿no? Por lo tanto, el área de la región triangular es igual, ¿no? Lado por lado sobre 2 multiplicado con quién? Con el valor del seno entre esos lados. Ahí. Ya se notó justamente esta
ejemplo. A ver, ejemplo. Ejemplo, ¿ya? Por aquí. Ejemplo. Calcular el área de la región triangular mostrada, ¿ya? Calcular el área de la región triangular mostrada. Punto. Vamos a poner aquí. Que este ángulo sea, mira, 60 grados, ¿ya? Que ese ángulo de X sea 60 grados, ¿ya? Que esta línea sea, digamos, 3 raíz de 3, ¿ya? Y esta línea de acá, que sea, digamos, 4, ¿ya? Listo. ¿Cómo se ve el área de esa región triangular mostrada? Simplemente la explicación nada más justamente del teorema que hemos demostrado, ¿no? El área de esta región triangular, tenemos aquí, área de esta región triangular, ¿cómo se ve entonces? Dice que es 6 producto de lados, ¿no? En este caso 4 por 3 raíz de 3, 4 por 3 raíz de 3, ¿sobre cuánto? Sobre 2, pero multiplicado con ¿quién dice? Multiplicado con el seno del ángulo que está entre esos dos lados, ¿no? Y entre los dos lados está justamente ¿quién? 60 grados. 60 grados. Seno de 60 grados, ¿no? Poner seno de 60 grados. Bien, el seno de 60 grados se puede obtener fácilmente, ¿no? Eso ya hemos manifestado, ¿no? Que hemos escrito, ¿no? Ya en la pizarra anteriormente. Área de la región triangular, ¿no? Acá va a ser mitad y mitad, 2 por 3, 6. 6 raíz de 3, puede ir el seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? Siempre es cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, raíz de 3 sobre 2. Esto acá viene a ser raíz de 3 sobre 2. El seno de 60 grados, ¿ya? Raíz de 3 sobre 2. Cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿ya? Bien. Simplificando entonces, mitad 1 mitad que va a ser 3. Por lo tanto decimos acá, área de la región triangular igual a cuánto, ¿no? 20 por esos 3 por 3 acá va a ser 9. 9 unidades cuadradas simplemente vamos a ponerle aquí, ¿ya? Bien, acá vamos a ver de esta manera la unidad y acá también la unidad. Bueno, para que el área salga justamente en esas unidades cuadradas.